Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos para esta sesión eh, número 7, ¿será? Sí, creo que sí. Vamos a estar hablando del capítulo número 8 que se titula Conceptos básicos de los enlaces químicos. Um, eh, la idea que se nos presenta acá es realmente súper interesante. Ya hemos hablado prácticamente desde el principio del curso que los, las- los átomos de las sustancias se unen, ¿no?, de unos elementos con otros para formar compuestos, ¿sí? Y ¿verdad? Es algo que conocemos desde el principio del curso prácticamente. Pero hasta el momento no hemos hablado en el curso acerca de cómo se dan esas uniones, por qué se dan, qué tipos de uniones entre átomos existen, ¿sí? Qué tipos existen y qué características distinguen a los materiales de acuerdo al tipo de unión que se presentan entre ellos, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a descubrir ahorita en este capítulo. Realmente súper, súper interesante ver cómo, yo creo que lo he mencionado varias veces en el curso, realmente estudiamos química y nos damos cuenta que definitivamente no hay nada al azar, ¿verdad? O sea, eh, todos los descubrimientos en el área de la química, lo que han revelado es que existe un orden lógico, no aleatorio, en, en la composición y el comportamiento de la materia y la energía, ¿verdad? Y eso realmente es algo muy fascinante porque, bueno, a veces, ¿verdad? Hemos escuchado sobre teorías del del Big Bang, por ejemplo, o que todo surgió con una gran explosión, ¿verdad? Y que de la nada surgieron tales y tales cosas, ¿verdad? Eh, pero es muy notorio, o sea, es prácticamente innegable ver que en la naturaleza existe una inteligencia aplicada sobre ella para darle un orden, ¿no? Y en la parte de enlaces químicos y de cómo los átomos se unen entre sí, no es la excepción. Ahí nos vamos a dar cuenta también de la gran ingeniería que hay en esto que está en la naturaleza. Muy bien, excelente. Entonces, pues eh, vamos a compartir la pantalla y al hacer eso, vamos a ver. Ok, ¿qué pasó? Ahí estamos, muy bien. Entonces decíamos que como siempre en nuestra plataforma de AprendeU tenemos pues nuestras pestañitas aquí con cada capítulo y tenemos la pestañita del capítulo 8, enlaces químicos. Como siempre, unos objetivos, algunas presentaciones que podemos revisar, que son presentaciones que funcionan como un resumen, y algunos videos aquí con nuestro querido actor Mario Villalobos. ¿Verdad? Y bueno, algunas otras actividades o recursos.
pero como es de costumbre, vamos a ir a mi pizarrita, ¿verdad? Vamos a ir a la pizarra. Y vamos entonces a empezar a elaborar algunos conceptos en ella. ¿Está bien? Bien. Entonces, pues vamos a hablar sobre los conceptos básicos de los enlaces químicos, ¿verdad? Así que casi que para mí sería mandatorio comenzar diciendo qué es un enlace, ¿no? ¿Qué es un enlace químico? Cuando decimos eso, ¿qué es lo que tenemos que entender? Bueno, básicamente un enlace químico es una unión que surge entre dos átomos, ¿sí? Entonces esa sería como la primera cuestión a compartir aquí en la pizarra. Y decir, bueno, decimos, ok. Decimos, ok, enlace químico. Entonces, cuando decimos esto, nos referimos entonces a la unión de dos átomos. Que los mantiene unidos. Fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Ya de una vez cuando escuchamos que es por medio de atracciones eléctricas, ¿verdad? Eléctricas, electrones, de hecho, ¿verdad? Tiene una relación y vamos a darnos cuenta que aunque los átomos tienen un núcleo, los núcleos no participan en la formación de enlaces, sino que más bien son los electrones los que tienen aquí el protagonismo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando mucho de ellos, ¿ok? Bien, en general, decimos que los tipos de enlace que estudiamos son 3 en general. Hay otros tipos, pero de manera general podríamos hablar de 3. Número 1 es el enlace covalente. ¿Sí? El número 2 es el enlace iónico. Y el número 3 es el enlace metálico. ¿Sí? Ok. Y dentro del covalente hay 2
subclasificaciones. El covalente puede ser polar o puede ser no polar. Ya casi vamos a entrar a ver cuáles son sus características distintivas. Ok, pero tal vez una palabra clave que nos ayuda a relacionar cada uno de estos tipos de enlaces es que en el covalente, ya sea polar o no polar, lo que sucede para que haya una unión entre los átomos es que ellos comparten electrones. ¿Okay? Esa forma de unirse mediante compartir es distinto al iónico, porque en el enlace iónico no se comparten los electrones, sino que hay una transferencia. Una transferencia de electrones. O sea, literalmente los electrones pasan o se transfieren de uno de los átomos hacia otro, ¿sí? Es una transferencia total, es un paso total de los electrones de uno hacia el otro. Y el enlace metálico, ahí lo podremos leer, pero básicamente hay un concepto que se conoce como el concepto de mar de electrones. Okay. En las sustancias metálicas hay tantos electrones que literalmente se hace la analogía con que es un mar de electrones lo que está rodeando a cada uno de los núcleos que está en el material. Y esa disponibilidad tan grande de electrones le da ciertas características a los materiales metálicos, como por ejemplo ser excelentes conductores de la corriente eléctrica y también del calor. Entonces, bueno, esas son como unas palabritas claves para recordar ahí los distintos tipos de enlaces. Ok. Ok. Una cosa que será muy importante para nosotros de cara a estudiar esta materia o de cara a los quizzes, tareas o exámenes, es que es muy común que nos pidan predecir qué tipo de enlace se presentará en una sustancia con solo ver la fórmula. ¿Okay? Entonces eso es algo que es particularmente importante tenerlo a mano y tenerlo claro. Entonces, unos tips que podemos anotar para eso serían los siguientes. Ok. Cuando se presenta el enlace covalente, covalente no polar, ok. Entonces, covalente no polar. Ok, entonces,
en términos igual muy generales, sería cuando se une el mismo elemento. Ok, se une el mismo elemento. O también es cuando vamos a borrar esto. Covalente no polar se presenta entre elementos no metálicos. ¿Ok? Ese es el primer. Son entre elementos. Son entre elementos no metálicos. ¿Ok? Son entre elementos no metálicos. ¿Ok? Y están muy cerca, están cercanos en la tabla periódica. ¿Sí? ¿Sí? O son dos átomos del mismo elemento. ¿Ok? Bien, entonces, ¿verdad? Por aquí tenemos una tabla periódica. Y lo que diría, chicos, es que los elementos no metálicos son estos que tenemos por acá, ¿sí? Digamos que desde esta fila que está como en amarillo, ¿sí? Que en realidad esos les llamamos metaloides, porque están ahí como con propiedades intermedias. Pero básicamente esos elementos de acá, cuando están enlazados entre ellos, forman enlaces covalentes. Y si son el mismo elemento, por ejemplo, nitrógeno enlazado con nitrógeno mismo, ese enlace será covalente no polar. ¿Okay? Si es nitrógeno contra oxígeno, que veamos que están justo al lado en la tabla periódica, perfectamente podemos también predecir que el enlace será covalente no polar. ¿Cómo sabemos que es covalente? Porque nitrógeno y oxígeno son no metales, primero que todo. Por eso es covalente. Y ¿cómo sabemos que si es covalente, pero que es no polar? Ah, bueno, porque está justo al lado uno del otro en la tabla periódica. Entonces, quiere decir que sus fuerzas, las fuerzas de atracción que ellos tienen cuando forman enlaces son muy, muy parecidas.
Y entonces tendríamos ese tipo de enlace. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa, digamos, si uno tiene un enlace entre no metales, por ejemplo, entre flúor y carbono? ¿Sí? Son no metales, ¿verdad? Ambos, entonces podríamos adelantarnos a que es un enlace covalente. Pero como el carbono y el flúor sí están distanciados en la tabla periódica, o sea, no están uno al lado del otro, entonces podríamos decir que es probable que el enlace que surja entre ellos sea covalente polar. ¿Okay? ¿Cuál otro elemento no metálico tenemos en la tabla periódica? Aparte de esos que estoy señalando por acá, ¿qué otro elemento no metálico tenemos en la tabla periódica? Bueno, aparte de esos que están al lado derecho, el otro elemento no metálico que tenemos en la naturaleza es el hidrógeno, ¿sí? Entonces, como lo vemos, el hidrógeno está bastante lejos de los otros no metales. Entonces, al haber una distancia entre ellos, podríamos decir prácticamente que cualquier compuesto en el que haya un enlace entre hidrógeno y otro no metal sea probablemente polar. ¿Okay? Entonces eso lo podemos anotar como uno de los tips por acá. Entonces aquí tendríamos primero que todo ok, entonces por ejemplo, decíamos entonces, si yo tengo este compuesto, ¿sí?, que se llama óxido nitroso, diríamos que, bueno, el nitrógeno y el oxígeno están al lado en la tabla periódica, así que bien podemos decir que es no polar. ¿Okay? ¿Quién más? Podemos tener también, por ejemplo, un enlace entre hidrógeno y el mismo, ¿sí? Entonces, en ese caso, hidrógeno contra hidrógeno, como son el mismo, es un enlace covalente no polar. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, si tenemos ¿qué más? Bromo con el mismo, ¿sí? Flúor con el mismo. Carbono contra oxígeno.
carbono contra dos oxígenos, ¿sí? Todos esos enlaces, todas esas sustancias son compuestos no metálicos, ¿verdad? Son con no metales y esos elementos realmente están muy cerca o son el mismo incluso. Entonces se catalogan como covalente no polar. ¿Sí? Ok. Si hay alguna duda o algún comentario, pues me interrumpe. El número 2 para predecir sería el covalente polar. Okay. Entonces, de manera general, este covalente polar va a ocurrir cuando nosotros tengamos siempre elementos no metálicos, ¿ok? Elementos no metálicos, ¿ok? Pero distanciados. Por ejemplo, siempre el hidrógeno, ¿sí? Siempre el hidrógeno contra elementos del grupo 6 o 7 siempre nos va a dar esto. Ejemplos: ácido clorhídrico, covalente polar; agua, perdón, agua covalente polar. ¿Qué más decíamos por ahí? Tenemos este compuesto que se llama clorometano. Bueno, los enlaces del carbono contra el hidrógeno son no polares. Okay. Pero contra el cloro sí, el carbono cloro sí es polar. Más bien para no confundirnos aquí, pongámoslo así. ¿Sí? Tetracloruro de carbono, cada uno de esos cloros enlazados contra el carbono es polar. ¿Sí? ¿Qué más? Fluoruro de hidrógeno, sí, también es covalente polar. ¿Okay? Muy bien. El enlace iónico, ¿cuándo se presenta enlace iónico? Ok, eso es muy sencillo de darse cuenta porque es la unión de un metal y un no metal.
Sí, entonces, por ejemplo, cloruro de sodio, iónico, ¿verdad? El sodio es metal y el cloro es un no metal. ¿Qué más? Óxido de zinc. ¿Qué más? Bromuro de hierro. ¿Qué más? Fluoruro de potasio. Y así, cualquier compuesto que nos den y que sea un metal contra un no metal, su enlace será iónico. Bien, y para finalizar con estos tips, ¿verdad? Tendríamos, bueno, cuando tenemos un enlace metálico. Es muy sencillo también, sería cuando yo lo que tenga sean solamente elementos metálicos. Entonces, ¿como cuál? Bueno, si yo tengo una barra de hierro o tengo una barra de cobre o tengo una barra de aluminio, pues la unión que hay entre los átomos de aluminio en esa barra es una unión de tipo metálico. También eso aplica a las aleaciones. Recordemos que una aleación es una mezcla de dos metales. ¿Cuáles aleaciones existen famosas? Bueno, el bronce es la más famosa. ¿Sí? Bronce es una combinación entre cobre y estaño. ¿Ok? Entonces los funden y los mezclan bien, ¿verdad? Para que los dos metales queden bien mezclados uno con el otro y después ya los solidifican de nuevo. Entonces, esos enlaces que forman esos materiales de bronce, que unen los átomos de cobre con los de estaño, son enlaces de tipo metálico, ¿verdad? Existen otro tipo de aleaciones, ¿verdad? Si les interesa ese tema, pues se puede buscar en internet, ¿verdad? Acerca de lo que son las aleaciones. Y existen otras, ¿verdad? Por ejemplo, hay una que se llama latón. Una muy famosa también es el acero. Aunque el acero normalmente es hierro con carbono, ¿verdad? Y así, pues ahí vamos, ¿verdad? Sucesivamente. ¿Alguna duda o algún comentario? Hasta el momento, claro, profe, de mi parte. Excelente, muy bien. Sí, ¿verdad? Entonces un ejercicio típico, tal vez podemos hacer un pequeñito ejemplo aquí.
Ok, prediga el tipo de enlace. Entonces vamos a dar aquí unas cuantas sustancias. Ok, ¿verdad? Okay, no hay que hacer cálculos, no hay que hacer nada en especial, simplemente es que vemos la sustancia o de qué está compuesta y con base en los tips que pusimos, tratamos de predecir cuál sería el tipo de enlace, ¿ok? ¿Qué les parece la sustancia en la parte A? ¿Qué pondríamos ahí? Tenemos covalente polar, covalente no polar, El tenemos primero es iónico. covalente polar. Disculpe. Polar, profesor. Covalente polar el primero, profe. Ok, ¿y por qué? Pues se encuentra formado por dos no metales. Ajá. Okay. Y también porque están distanciados. Correcto, muy bien, ¿verdad? El hidrógeno y el yodo están bastante distanciados. Muy bien, excelente. Vamos con la parte B, sulfuro de cobre. Es iónico, profesor. Muy bien, Un metal con no metal. correcto, muy bien, excelente. Siguiente, el oro blanco. ¿Han escuchado de oro blanco? ¿Les gusta la joyería y ese tipo de cosas? ¿No? No, profe, no. Bueno, el oro es amarillo, ¿cierto? El oro es amarillo, pero cuando haces una aleación, o sea, una mezcla entre oro y níquel, que el níquel es como en cierto modo blanco, pues eso da un metal muy bonito, muy brilloso. De hecho, se parece mucho a la plata. Y en joyería se le llama oro blanco. Sí, que sí tiene oro, pero tiene un buen porcentaje de níquel para darle ese tipo como de blancura. Un enlace metálico, entonces, profe. Excelente, muy bien, ¿verdad? Sí, enlace metálico, excelente. Bien, el siguiente. Bueno, ya estamos hablando de la plata, ¿verdad? Igual, profe. Sí, Igual es un igual. ¿Proceso o no? Es un metal de transición. Sí, es un metal de transición y como solo nos dicen que es plata, no es plata con alguien más, digamos, no es cloruro de plata o alguna otra así,
Pues entonces los enlaces entre los átomos de plata pues serían enlaces de tipo metálico. Muy bien. Siguiente, dióxido de nitrógeno. ¿Qué diríamos ahí? Uno polar, No polar, porque Ajá, ambos son no metálicos. son iguales y están cerca. exacto. Muy bien, son no metálicos, entonces es covalente. Ahora, como están súper cerca en la tabla periódica, bien podemos decir que sus fuerzas son muy parecidas, así que sería covalente no polar. Y el último, chicos, ¿cómo lo vemos ahí? Cloruro de calcio. Es un enlace iónico. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque es metal con no metal. Correcto, muy bien. Vieron, es bastante fácil, o sea, no estoy muy seguro si el libro tiene esos tips por ahí. De hecho, ahorita en todo esto que hemos comenzado, no es realmente como comienza el capítulo, ¿verdad? El capítulo empieza hablando de algo que se llama los símbolos de Lewis, que ya es hacia eso voy ya después de esta explicación, pero me parece que es más prudente que se comience la explicación de esta manera que lo hemos hecho, ¿sí? Hablando acerca de qué es enlace, qué tipos de enlaces hay, cuándo se presentan y, y bueno, algunos tips, ¿verdad? Que nos puede Porque el libro solo como medio los define a cada uno, pro. sí, correcto, sí. Muy bien, ok, bueno, ¿qué más podríamos poner por acá? Bueno, creo que dejémoslo hasta ahí, creo que hasta ahí está bien, ya podemos entrar con lo que sería la sección 8.1, que serían las representaciones de Lewis. Bien, chicos, entonces. Okay. Entonces, vamos a hablar de un concepto que se llama electrones de valencia. ¿Okay? ¿Sí? Electrones de valencia. Entonces, ¿qué son? ¿A qué se refiere este concepto? ¿Okay? Son los electrones que se ubican en la última capa. Son los electrones ubicados en la capa externa, en la capa más externa de los átomos. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, si nosotros tenemos la tabla periódica que aproximadamente tiene esta forma, ¿no? Y por aquí abajo tenemos un par de filas que están externas, ¿verdad? Ok. Vamos a ver o a recordar que
estas, perdón, voy a usar otro color mejor, ¿no? Estas dos columnas que tenemos por aquí, ¿sí? Más estas otras 6 columnas que tenemos por acá, se conocen con ¿cuál nombre, chicos? ¿Lo recuerdan? Estos elementos de estas dos primeras columnas a la izquierda y luego los que estaban las 6 que siguen allá más adelante se llaman elementos representativos, ¿sí? Y este es el grupo 1, este es el 2, luego aquí la primera columna que está aquí, la 3, y ahí sigue 4, 5, 6, 7, hasta que llegamos a la última, que es la columna 8. La columna 8 es especial, ¿sí? ¿Cómo se conoce la columna 8? Gases nobles. No. Muy bien, excelente. Gases nobles, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto que vamos a conversar o que vamos a tratar a continuación vale para los elementos representativos, ¿sí? No vale para los elementos de transición, ¿sí? Ni para los de transición interna, ni tampoco para los de transición externa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Solo nos vamos a enfocar nuestro análisis en los elementos representativos. ¿Ok? Bien. Entonces resulta que, como les decía al principio, ¿verdad? Dentro del orden maravilloso que existe en la naturaleza, que nos evidencia que realmente hay un ingenio y una inteligencia colocada en el orden que tiene la materia, resulta que el número de columna, ¿sí? El número de columna, que es la que se ubican los elementos de la tabla periódica, coincide con la cantidad de electrones de valencia que tienen esos átomos de ese grupo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Bueno, los elementos del grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, francio, rubidio, tienen un electrón de valencia. ¿Por qué? Porque están en el grupo 1. Los elementos del grupo 2 tienen 2. Los del grupo 3 tienen 3. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los gases nobles, ¿cuántos electrones tienen en su última capa? 8. 8, exactamente. Con excepción del helio. ¿Sí? Está el helio, que el helio lo que tiene son 2 electrones. ¿Sí? Pero todos los demás elementos del grupo 8 tienen 8 electrones en su última capa. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿verdad? Uno diría, ¿qué coincidencia? Bueno, es un orden, ¿verdad? Es un orden, no puede ser esto al azar, ¿verdad? Ni aleatorio, esto es un orden. Y recuerden, chicos, que digamos, no es que los científicos crearon esto, ¿verdad? No es que los científicos crearon este orden, no, ellos no lo crearon, ellos lo descubrieron, ¿sí?
alguien ya lo había puesto ahí en la naturaleza y lo que hicieron ellos fue darse cuenta de ese orden y diseño que tiene la materia, ¿sí? Muy bien, entonces resulta que los electrones de valencia son muy importantes a la hora de hablar de enlace químico, ¿ok? Por eso es que estamos introduciendo ese concepto. Y entonces, tan importantes son que hubo un científico llamado Lewis, o de apellido Lewis. Si ustedes quieren llamarle Lewis, pues también se entiende, ¿ok? Lewis o Lewis, pues está bien, ¿sí? Entonces, las representaciones de Lewis, él propuso una forma en que podíamos representar los electrones de valencia para poder entender mejor cómo es que se enlazan los átomos, ¿sí? ¿Cómo es que se enlazan los átomos? Entonces, básicamente, en términos generales, lo que Lewis dice es, ok, en el centro de mi representación, yo voy a poner el símbolo químico del elemento, ¿ok? Y en mis representaciones yo voy a tener 4 espacios, arriba, abajo, izquierda y derecha, en donde esos espacios van a representar orbitales, ¿ok? ¿Alguien recuerda cuántos electrones máximo caben en un orbital? Profesor, y en un orbital serían 2 electrones. Excelente, muy bien, excelente. Es la regla de Pauli, ¿verdad? La regla de Pauli. Entonces, lo que dice Lewis es que imaginemos como que alrededor del símbolo central hay 4 orbitales y allí podemos colocar entonces un máximo de 2 electrones por espacio, ¿ok? ¿Y cómo los representamos? Con puntitos, ¿ok? Entonces ahí sería un electrón, 2 electrones, 3 electrones y 4 electrones. ¿Ok? Recuerden lo que dice la regla de Hunt, ¿verdad? La regla de Hunt dice que si yo tengo 4 electrones y tengo 4 espacios, entonces cada electrón se va a tratar de ubicar solito en cada orbital, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, si ya yo tengo más electrones, pues vendrían ya a ser pareja de los que están previamente colocados. Los que están previamente colocados. Estamos, ¿sí? Entonces, eso es, ¿verdad? Entonces, bueno, practiquemos, ¿no? Practiquemos. Digamos que voy a tomar el potasio. ¿Sí? Grupo 1. Deme la representación de Lewis. Ok. Pongo el símbolo en el centro. Y veo que está en el grupo 1. Por lo tanto, tiene un electrón de valencia. Así que lo único que yo tendría que representar es un puntito. ¿Ok? Y ya, esa es la representación de Lewis. El punto donde sea, profe. Ajá, a eso iba. Alguien va a decir, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué lo puso a la izquierda? ¿Por qué no lo puso a la derecha mejor? ¿Está bien? No hay problema. No, pero ¿por qué lo puso a la derecha? ¿Por qué no lo puso arriba o abajo? La verdad es que mientras yo ponga el símbolo del potasio y dibuje un puntito en alguna de las 4 posiciones, es correcto.
¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, sí les digo que como por costumbre, no porque esté bueno o malo, pero por costumbre uno normalmente pone los de la izquierda, los de la derecha, ¿verdad? Y después pones arriba y abajo, ¿verdad? Es como una costumbre, pero funciona. O sea, si alguien dice, no, esta es la representación de Lewis, del potasio, ¿es correcta? Es correcta. ¿Cómo sería incorrecta? Que tú pongas 2, ¿sí? Porque sería incorrecta que la representación del potasio tenga 2, porque él pertenece al grupo 1, quiere decir que solo tiene un electrón de valencia. Okay. De acuerdo. Esa sería entonces la manera en que nosotros pues procederíamos con eso. Vamos con otro. Okay. Bueno, por acá tenemos el bario. Okay. Bario está en el grupo 2, así que vendríamos y diríamos, ok, pongo el símbolo del bario en el centro y tendría que representar 2 electrones de valencia. ¿Ok? Igual, aquí alguien puede decir, no, pero ¿por qué no puse izquierda y arriba? O derecha y abajo, como sea, o sea, eso no importa, es totalmente válido. Pregunta, ¿sería válido así? ¿Qué opinan? No, profesor, porque el Bari está en el grupo 2. Ajá. Y pusimos 2 puntitos. Bueno, ahorita veo solo uno. Ven solo uno. Yo acabo de dibujar el segundo. ¿Qué será? Déjame borrarlo. Se ve borrado. Ahora sí, ya están los 2. Ok, perdón. Es que estaba un poquito retardada la señal. Ajá. Ok, ahí están 2 puntitos. ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan? Sí, profesor, están los 2 electrones de valencia. Sí, uno podría decir, de ahí son 2 electrones de valencia y puso 2 puntitos, de ahí está bueno, ¿verdad? Pero recordemos que, ¿verdad? Ahí yo lo que estoy diciendo es que ese orbital de la derecha se llenó, ¿verdad? Y recordemos que en realidad los electrones van a tratar de ocupar un orbital ellos solitos hasta donde sea posible. Okay. Eso quiere decir que en realidad entonces yo tendría que poner uno de los electrones en un orbital y otro en el otro. Ok, sí, entendido. Sí. Excelente. Bien. Bien, vamos con otro. Vamos aquí, ya tenemos que saltar hacia el otro lado y hacia el boro, digamos que está en el grupo 3. Como está en el grupo 3, tiene 3 electrones de valencia. Entonces, en representación ponemos su letra, para el símbolo en el centro y nos tocaría poner 3. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, de respetar que se ponga 1 en cada orbital hasta donde sea posible, pues la forma correcta sería esa. Con un puntito en cada orbital. ¿Okay? Ok, avancemos, vamos hacia otro. ¿Okay? Vamos a ir con el... Vamos a ir con el silicio. ¿Okay? Silicio. Entonces el silicio está en el grupo 4. Ok, si está en el grupo 4, entonces nos toca derecha, izquierda, arriba y abajo. ¿Sí? De acuerdo.
no podríamos, ¿verdad? Que uno diga, mira, es que son 4. Ah, son 4. Ah, entonces, ¿qué tal si lo hacemos así? 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Se ve más bonito. Entonces, si lo hacemos así, es incorrecto, ¿verdad? Es incorrecto porque estamos diciendo que 2 orbitales están llenos cuando todavía 2 estaban vacíos. Por lo tanto, no está bien. ¿Sí? Ok, continuamos. Grupo 5. Agarremos este que está por aquí, que es el fósforo. Ok. El fósforo ya está en el grupo 5, entonces son 5 electrones de valencia. Entonces procedemos a poner 1 en cada posición. 1 en cada posición. ¿Sí? Y cuando ya hemos colocado 1 en cada posición, pues todavía nos falta 1 por acomodar, ¿cierto? Nos falta 1 más. Entonces, inevitablemente, en este caso, alguno de los orbitales ya quedará con 2. ¿Cuál? Cualquiera, ¿sí? En este caso, voy a optar por ponerlo arriba. ¿Sí? Bien. Grupo 6 y grupo 7. Ok, en grupo 6 tomemos el oxígeno. ¿Sí? Entonces sería oxígeno, ¿sí? Y serían 6 electrones de valencia. Entonces, 1 en cada posición y luego 2 posiciones llenas. Ok, grupo 7. Tomemos a alguien por aquí abajito, el yodo. Okay. Entonces, pondríamos el símbolo y son 7. Entonces, 1 en cada posición. ¿Okay? 1 en cada posición. Ahí estamos. Son 4. Y nos faltan otros 3. Entonces, pondríamos así. ¿Sí? Y esas son 7. Ahí el caso del yodo, diríamos de que hay 3 posiciones llenas y 1 posición semillena, ¿verdad? Eso es un conceptillo que vamos a estar utilizando también, ¿verdad? Esta es una posición llena. ¿Okay? Y a esta, que tiene 1, se le llama posición semillena. O semivacía para los pesimistas. ¿Verdad? Semillena o semivacía. Esas, por ejemplo, que le quedaron aquí el potasio, ¿sí? Son posiciones vacías. Bien, pues el último de los grupos representativos es los del grupo 8. Vamos a tomar, por ejemplo, por acá, el criptón. ¿Okay? Entonces el criptón tendría 8 electrones. En su última capa son, pues, 4 posiciones completas, ¿sí? 4 posiciones llenas y completas. ¿Okay? ¿Dudas o comentarios, chicos, respecto a las representaciones de Lewis o Lewis?
Hasta ahí todo bien, profesor. Excelente, qué bueno. Bien, entonces resulta, chicos, que investigando un poco, ¿verdad?, sobre la composición de la materia y demás, los científicos se van dando cuenta de la existencia de los gases nobles, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué se les llama nobles? ¿O alguien me podría decir qué se entiende cuando alguien le dice, es que vieras qué noble que es? ¿Qué ideas tenemos sobre eso? Profe, como que no tienen reacción. De hecho, que los gases nobles son no letales y también son menos radiactivos, perdón. Ok, muchas gracias. Sí, digamos, alguien noble, pues es alguien que es muy tranquilo, ¿verdad? Que es muy, muy bueno, no le hace daño a nadie, diríamos que no reacciona prácticamente ¿verdad? Groseramente ante alguna provocación y demás, ¿verdad? Es algo que le llamarían, digamos, una forma de interpretar la palabra. Y bueno, de hecho, se les puso ese nombre porque se dieron cuenta que eran gases. Bueno, primero gases, ¿verdad? La primera parte del nombre es porque todos son gaseosos. Y nobles es porque resulta que al ponerlos en contacto con otros materiales, no reaccionaban, ¿sí? No reaccionaban. Entonces los científicos empezaron a decir, pues qué extraño, ¿no? ¿Y qué tienen en común? O sea, ¿por qué tienen ese comportamiento todos ellos? Entonces, ¿qué fue lo que encontraron en común? Bueno, que tienen 8 electrones en su última capa. ¿Okay? Y por alguna razón que no estoy seguro si en algún libro venga una explicación sobre por qué, solamente les puedo decir que así es como sucede. Cuando hay 8 electrones en la última capa, los átomos tienen una estabilidad muy especial, ¿sí? Una estabilidad muy especial. ¿Estabilidad en qué sentido? En no reaccionar con los demás, en estar, en formar, digamos, estar sin interacción o sin reacción frente a otras sustancias. Entonces resulta que dijeron, bueno, si los gases nobles no reaccionan porque tienen 8 electrones en su última capa, entonces esa debe ser la razón por la que las demás sustancias sí reaccionan, porque no tienen 8 en su última capa. ¿Por qué 8? Realmente no les puedo explicar ahorita por qué 8, ¿verdad? Pero sí, ese es como el número mágico de los gases nobles y de lo que es la reactividad. Entonces, después de varias observaciones y demás, se formuló algo que se conoce como la regla del octeto. ¿Okay? Básicamente, esa regla lo que dice es que, con excepción del hidrógeno, todos los demás elementos buscan tener 8 electrones en su última capa. ¿Okay? Y en la búsqueda de lograr esos 8 electrones en la última capa, es que ellos se enlazan con otros. ¿Sí? O sea, la razón de que un átomo reaccione con otro o se una a otro es para tratar de lograr 8 electrones en su última capa. ¿Sí? Dijimos con excepción del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno
busca tener 2 electrones en su última capa, no 8. ¿Ok? En otras palabras, el hidrógeno lo que busca es tratarse de parecer al helio. ¿Sí? El hidrógeno busca tratar de parecerse al helio, mientras que los demás elementos lo que buscan es parecerse a alguno de los gases nobles que tienen 8 electrones en la última capa. ¿Sí? Ok, entonces la razón de que existan enlaces químicos es con ese objetivo. ¿Sí? Bien, entonces, para ilustrar un poco qué es lo que sucede, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una representación del átomo de sodio. El sodio tiene 11 electrones. Entonces, supongamos que ese es el núcleo, ¿sí? Supongamos que ese es el núcleo del sodio. Y alrededor yo voy a dibujar los electrones que él tiene. ¿Ok? Entonces, si recordamos el tema de configuración electrónica, pues en el nivel, en el 1S caben 2 electrones. Luego en el nivel 2S caen 2 electrones. Pero el nivel 2 también tiene subnivel P. Y en ese subnivel P caen 6. ¿Sí? ¿Cuántos llevamos hasta ahí representados, chicos? ¿Cuántos llevamos? 10. 10, ¿verdad? Entonces ya en el nivel 3 a mí me tocaría representar 1. ¿Okay? Hagamos una pausa ahí para enlazar un poquito conceptos. ¿En qué grupo está el sodio? En el 1, profe. ¿Y cuántos electrones me quedaron dibujados en esta representación en la última capa? 1. Entonces sí coincide, ¿verdad? Profe, el de las otras capas más internas es que no puse cuidado ahí cuando lo iba dibujando. No, en la capa 1 caben 2 electrones y en la capa 2 lo máximo que caben son 8. Ok. 2 más 8, 10. Y como él tiene 11, pues queda un electrón en la tercera capa, que como vemos nos coincide con que está en el grupo 1. ¿Sí? Ese es el electrón de valencia. Ajá, ese es el electrón de valencia, correcto. Vamos a ponerlo por aquí. Excelente, muy bien. Voy a hacer esto mismo, pero para un átomo de flúor. El flúor está, tiene de número atómico 9. Muy bien, entonces voy a representar. En la primera capa le caben 2 electrones. Y eso quiere decir que entonces en la segunda capa tengo que colocar 7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Pausa ahí. ¿En qué grupo está el flúor? Grupo 7. Correcto, ¿verdad? Entonces coincide que tiene 7 electrones de valencia.
Ujú. Ok, súper bien. Entonces, ¿qué fue lo que descubrieron los científicos? Bueno, ¿el sodio está cumpliendo la regla del octeto? No. ¿Por qué? Porque en lugar de tener 8 electrones en su última capa tiene 1. Ujú. ¿El flúor la cumple? Tampoco, ¿verdad? Pero en el caso de él, en su última capa tiene 7. Entonces, lo que decíamos es, los elementos buscan en realidad enlazarse con otros para formar compuestos y su objetivo principal es adquirir la estabilidad que tienen los gases nobles de tener 8 electrones en su última capa. ¿Okay? Ahora, si pensamos en el flúor que tiene 7 electrones en su última capa, ¿qué le faltaría hacer para lograr el octeto? ¿Qué tendría que hacer? Entregar un electrón. Bueno, si entrega 1 se quedaría con 6, ¿verdad? En la última capa. ¿Cierto? Sí. ¿Entregarlo o Y adquirir? Adquirir. Exactamente, ¿verdad? O sea, lo que debería hacer el flúor es ganar un electrón, ¿sí? ¿Ok? Ganar un electrón. Y si eso lo podemos enlazar con un concepto que está todavía más atrás en el curso, ¿verdad? Que son los números de oxidación, ¿sí? El número de oxidación típico del flúor es -1. ¿Okay? ¿Qué significaba el menos? Ganar, ¿sí? Y el 1 pues es la cantidad de electrones, en este caso que fue negativo, es la cantidad de electrones que busca ganar. Número de oxidación -1. Muy bien. Ahora, para el sodio es un poquito menos obvio lo que él debería hacer, ¿verdad? Porque ya vimos que tiene un electrón en su última capa, ¿verdad? Tiene un electrón en su última capa. Entonces, alguien podría decir, le faltan 7, ¿verdad? Tendría que salir y encontrarse con otro elemento que esté dispuesto a donarle 7 electrones, ¿ok? Pero resulta que eso no es lo que sucede en la realidad de la naturaleza, ¿sí? Sino que lo que sucede es algo maravillosamente lógico, ¿verdad? Y es lo siguiente. El sodio tiene un electrón, ¿ok? En su última capa. Se encuentra con el flúor y el flúor necesita uno. Entonces resulta que como está acomodada la naturaleza, es en la siguiente forma. El sodio va a transferir este electrón que digamos a él lo tiene como solito, ¿verdad? Ahí en esa última capa, lo transfiere y se lo da al flúor. ¿Ok? Al hacer eso, el flúor ya no tiene 7 electrones en su última capa, sino que tiene 8. ¿Ok? Tiene 8 y está cumpliendo el octeto. Pero alguien podría decir, pero ¿por qué el sodio da si él más bien le hacían falta 7? Bueno, porque entonces lo que ocurre maravillosamente es que al ser el sodio dar esa transferencia, él ya no siente que su última capa con electrones sea la capa 3,
sino que ahora él lo que siente es que su última capa con electrones es la capa 2. ¿Y cuántos electrones hay en esa capa 2? 8. 8. Cumple el octeto. Sí. Sí, lo cumple, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tipo de enlace que transfiere electrones? ¿Cómo se llama? ¿Enlace qué? Covalente polar, covalente no polar, iónico, metálico. Se llama Enlace iónico. enlace iónico, ¿sí? Se llama enlace iónico. Es un enlace en el cual se transfieren electrones totalmente. ¿Y entre qué tipos de elementos sucede el enlace iónico? En no metal y Entre un metal y un metal. metal. Ajá, ¿verdad? Muy bien. Metal, que fue el sodio, más no metal, que fue el flúor. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo se entiende el enlace iónico? ¿Se entiende qué es lo que está sucediendo? Entonces, como les reitero, ¿verdad? Hay elementos en naturaleza que tienen, les pasa lo que le pasa al sodio. Tienen 1, 2, 3 electrones en su última capa y como es más bien más difícil conseguir 7, 6 o 5 electrones que donar esos 3 o esos 2 o ese 1, pues ellos tienen la tendencia a donar electrones, ¿verdad? Por eso mismo, digamos, el número de oxidación del sodio, y no solo del sodio, sino de todos los del grupo 1, es más 1. Significando eso que ellos tienen la tendencia a donar un electrón. Y los del grupo 2 tienen la tendencia a donar 2. Y los del grupo 3 tienen la tendencia a donar 3. Sí, y entonces, así como existen elementos o átomos, sí, elementos con la disposición de donar electrones, hay otros que están muy bien con la necesidad de recibirlo, ¿verdad? Entonces vean cómo ese orden es perfecto, ¿verdad? Y permite esto, ¿verdad? Permite la formación de compuestos químicos que sean de utilidad para nuestra vida, ¿sí? Muy bien. Ahora, ya vimos que no solamente existe el enlace iónico, ¿verdad? Sino que también existe el enlace covalente. Entonces, para el enlace covalente, voy a hacer lo siguiente. Bueno, ya hicimos por ahí la representación del flúor, ¿verdad? Sí. Ya sabemos que él tiene
tiene 2 electrones en su primera capa. Y luego en la que sigue tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7. ¿Sí? Igualmente, voy a dibujar otro átomo de flúor. ¿Sí? Y en ese caso, pues es igual, ¿no? No por ser otro átomo va a tener una configuración electrónica distinta, ¿no? Ahí tiene 2 átomos de flúor, tienen igual 7 electrones en su última capa. Muy bien, entonces yo voy a formar este compuesto F2, ¿ok? Es una molécula de flúor en la cual yo tengo 2 átomos de flúor. La pregunta es si eso será iónico, o será covalente, o qué es lo que pasa. Entonces, si recordamos el ejemplo anterior, el flúor tiene la tendencia a ganar electrones, ¿sí? Entonces, tanto este átomo que hicimos como en amarillo, como el que está en color negro, ambos tienen la tendencia a ganar. Ok. Bueno, si los dos quieren ganar, y no es como en el caso anterior, que uno quería ganar y el otro estaba dispuesto a perder, pues no puede ocurrir lo mismo que ocurrió en el ejemplo anterior, ¿verdad? Ambos átomos tienen la tendencia a ganar y tienen una tendencia fuerte a ganar electrones. Entonces, ninguno de los dos estaría dispuesto a transferir electrones a nadie más, porque ellos lo que buscan más bien es ganar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen este tipo de ¿qué hacen los átomos en este tipo de circunstancias, verdad? Y cómo logran unirse y completar el octeto, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es que, por decirlo así, las nubes electrónicas de los átomos se acercan. Aquí no lo voy a hacer para no tener que borrar el dibujo otra vez y hacerlos más cerca. Pero ustedes imagínense que los ponemos más juntitos, ¿sí? Los ponemos más juntitos. Al punto tal que estos electrones que he marcado aquí como 4 y 7, ¿verdad? Las nubes electrónicas están tan cerca que de repente los átomos sienten que esos 2 electrones que están sumamente cercanos y que se están, que ya es difícil ver si pertenecen al átomo negro o al átomo amarillo, básicamente los átomos deciden compartir esos 2 electrones. De modo tal que cuando yo vengo y hago el conteo en el átomo, negro, yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 8 es el que estoy compartiendo con el otro átomo, ¿sí? Debido al acercamiento que se produce de las nubes electrónicas. Entonces esto es
un enlace covalente. ¿Okay? Corresponde a un par de electrones compartidos. ¿Okay? Un par de electrones compartidos. Tal vez haciendo una representación de Lewis nos queda un poquito más claro qué es lo que sucede. ¿Verdad? Vean que en la representación de Lewis, ¿recuerdan cuáles electrones son los que se representan? Los de valencia, ¿verdad? Entonces, esos que están aquí en la capa 1, ¿verdad? Esos dos electrones que están en la capa 1, no se dibujan en una estructura de Lewis. ¿Okay? Solo represento los 7 que están exteriores. El otro flúor sería así. ¿Lo ven? Entonces, lo que ellos hacen es que acercan las nubes electrónicas en un punto tal que entonces los dos electrones que están en medio de los átomos están compartidos y los átomos sienten que esos dos le pertenecen tanto al amarillo como al negro, ¿sí? Entonces, a la hora que yo lo veo así, ¿verdad? Veámoslo así. Yo diría que ese átomo de flúor tiene 8 electrones en su última capa, ¿sí? Mientras que si yo lo veo así y cuento lo que está encerrado en ese círculo verde para ver cuáles son los electrones asignados al flúor, me doy cuenta que tengo 8, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? En los enlaces covalentes, algo interesante que puede suceder es que tengamos enlaces covalentes dobles o triples. ¿Okay? Dobles o triples. Por ejemplo, cuando yo enlazo dos átomos de oxígeno para formar el producto que se llama O2, ¿verdad? Oxígeno molecular, lo que yo me voy a dar cuenta ahí es que pues ellos tienen 6 electrones en su última capa. ¿Qué quiere decir? Que ellos tendrían, si se enfrentaran contra alguien que estuviera dispuesto a donar, ellos tendrían la tendencia a ganar 2 electrones. ¿Okay? Pero como es oxígeno contra oxígeno, ninguno de los dos va a estar dispuesto a ceder. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Comparten electrones. Entonces ellos llegan y dicen, ¿sabes qué? Estos dos que están aquí, ¿qué te parece si los compartimos? Ok, súper bien, hagámoslo. Pero vean que si yo hago eso y hago de nuevo la ilustración de hacer este encierro, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene asignados ese oxígeno negro?
tiene 7, ¿verdad? Tiene 7, o sea, no cumple el octeto todavía. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Bueno, si vemos, ambos oxígenos tienen otro electrón que está en orbital semilleno, ¿verdad? En orbital semilleno. Entonces ellos lo que dicen es, ¿sabes qué? Traigamos este también al medio de nosotros y le ponemos a compartir, ¿sí? Entonces, por decirlo así, trasladamos este electrón de acá, ¿sí? Y lo ponemos también en el medio de los dos átomos y trasladamos este otro electrón también que estaba a la derecha, y lo ponemos en medio de los átomos también. ¿Okay? Entonces serían 2 pares de electrones compartidos, ¿sí? O sea, 2 pares de electrones que están en medio de los 2 átomos que los permite mantener unidos. Ahora, de nuevo, haciendo la ilustración de hacer esta imaginación así, este corte en esta manera, que vemos ahí, pues, que ahora sí, si contamos, tenemos 8 electrones para este átomo en color negro. Y si contamos en esta manera para el átomo amarillo, pues nos damos cuenta que tenemos también 8 electrones. Algo así similar se puede hacer también con los enlaces triples, ¿sí? Pueden haber enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Sí. Un compuesto donde ocurre enlace triple es en el nitrógeno molecular, ¿sí? Que tendría esta representación de Lewis. ¿Ok? No sé si alguien va a decir, profe, ¿y por qué puso rayitas en medio de los 2 elementos? Ok. Porque eso ya cuando vamos hacia la representación de Lewis de compuestos, ¿sí? No solamente la representación de Lewis de elementos, sino de compuestos, se acostumbra que los electrones compartidos, o sea, los que están formando el enlace covalente, se representen mediante una raya. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, por ejemplo, este flúor 2 se representaría en esta manera. Okay, una rayita. Okay. ¿Por qué solo una rayita? Porque una rayita significan 2 electrones compartidos. Y en el caso del oxígeno, sería oxígeno, 2 pares de electrones, doble enlace y 2 pares de electrones para el otro, sí. ¿Dudas, comentarios? Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá por hoy.
nos falta todavía una partecita de ver del capítulo 8, entonces el plan sería que que el próximo viernes retomemos esa parte que nos hace falta. ¿Sí? Retomemos esa parte que nos hace falta. Y cubriremos el capítulo 9. ¿Sí? Entonces veremos lo que nos hace falta, el poquito que nos falta del 8, más que nos moveríamos hacia el capítulo 9 ya en nuestra última sesión, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces sería todo por esta noche. Cuídense mucho. Estamos en contacto siempre y pues que la pasen muy bien. ¿Sí? Hasta luego. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profe. Igual, buenas noches. Hasta luego.